Hola a todo el mundo. Bueno, seguimos con esta especie de serie de vídeos que hemos decidido hacer pues para contestar vuestras preguntas más recurrentes, las que más veces nos hacéis y las que más os preocupan, o eso entendemos, ¿vale? En esta ocasión vamos a tratar de responder a una pregunta que tiene difícil respuesta, pero que tiene fácil explicación, digamos, ¿no? La pregunta en sí es ¿cuánto cuesta montar una granja de caracoles? ¿Vale? Y la respuesta a esta pregunta es depende. ¿De acuerdo? Depende. Y depende de varias cosas. ¿Cuáles son esas cosas de las que dependen? Pues evidentemente, la primera cosa de la que depende es el tamaño de la granja que quieras hacer o que vayas a hacer o que necesites hacer. ¿Vale? ¿Por qué digo todas estas cosas? Porque a veces lo que quieres no es lo que necesitas o no es lo que puedes hacer. Entonces, esto hay que tenerlo claro, ¿vale? El tamaño de la granja va a venir determinado por muchas cosas. La mayor parte de ellas, si no todas, dependen exclusiva y directamente de ti. ¿Vale? Es decir, ¿de qué depende el tamaño de la granja? Pues depende de tu disponibilidad de tiempo, de tu capacidad de inversión, de tus ganas de arriesgar o de los objetivos que vayas a querer conseguir, una serie de cosas, ¿no? En función de eso, pues tu granja va a ser más grande o más pequeña, ¿vale? Esa es la primera cosa de las que depende o sea, la inversión en la granja, lo que necesitas gastar para hacer tu granja, ¿no? El tamaño de la misma. Vale, ¿de qué depende también el coste de la granja? Pues depende también del tipo de granja que quieras o necesites hacer, ¿vale? En nuestra página web puedes ver que nosotros hablamos de granjas a cielo abierto o de granjas con cubierta, ¿vale? Esto implica, pues las granjas con cubierta implican una mayor inversión, las granjas a cielo abierto implican una menor inversión. No es tan sencillo, o sea, si fuese tan sencillo, claro, todo el mundo haría la que necesita menos inversión, que además te permitiría hacer granjas más grandes, ¿no? Ahí hay una dependencia a nivel geográfico de donde estés y qué necesidades tengas que cubrir con el cerramiento de tu granja, ¿vale? Si tienes mucha presencia de depredadores, que suele ser habitual, pues necesitas que la granja esté cerrada. Si tienes problemas con las fugas de caracol, que hay sitios en los que el caracol tiende a fugarse mucho de las granjas, pues necesitas que tu granja esté cerrada. Entonces hay una serie de requisitos, una serie de cosas que hay que valorar antes de decidir si la granja va cerrada o va a cielo abierto, ¿vale? Todo este tipo de cosas, además esta pregunta ya está respondida en un blog, en nuestro blog, en uno de los artículos que tenemos, que os dejaremos por ahí el enlace, para que lo podáis ver con un poquito más de calma. Y si queréis profundizar más o si necesitáis más ayuda en este sentido, pues aquí estamos para ayudaros. Tenemos nuestras consultorías y nuestros asesoramientos para este tipo de cosas. Incluso los cursos os pueden servir a este nivel también, ¿vale? Pues entonces tenemos que la inversión de tu granja, en principio, depende del tamaño de la misma y depende también del tipo de granja, si está a cielo abierto o no está a cielo abierto. Y luego hay otro, esto ya es como una especie de grupo de factores que van a determinar que tu inversión tenga que subir o que se pueda contener, ¿vale? Y es los requisitos previos o las cosas que tú vas a necesitar en tu granja si ya de antes las tienes. Es decir, si tú tienes el terreno, pues ya no lo vas a tener que comprar. Vas a tener que disponer de él, pero no lo vas a tener que comprar. Con lo cual, si en la inversión tuviéramos que tener en cuenta la compra del terreno, pues es un factor determinante a la hora de calcular la inversión que va a necesitar tu granja, ¿vale? Esta es la parte, digamos, más fuerte de este tipo de factores que os estoy hablando ahora, ¿no? La compra o no del terreno, eso determina muchísimo. Y luego también la disponibilidad de alguna instalación anexa que se pueda utilizar, ¿vale? Tipo almacén o alguna zona así polivalente donde puedas guardar herramienta, donde puedas guardar el pienso, donde puedas secar luego el caracol y demás. Esto es importante porque este tipo de cosas te van a hacer falta. Entonces, si no las tienes, las vas a tener que hacer. Y esto a veces las instalaciones anexas cuestan tanto como el criadero, ¿vale? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Y luego otro factor que depende de la inversión inicial en tu granja es toda la herramienta que vas a necesitar para manejar tu granja, si ya la tienes o no la tienes, o si dispones de ellas aún sin tenerla, ¿no? Pues vas a necesitar, esto lo comentamos en otro vídeo también, vas a necesitar algo para labrar la tierra, para roturar la tierra, tipo motoazada o tipo tractor pequeño como los Pasqualis y este tipo de tractores que son muy pequeños, muy manejables, que entran perfectamente por las calles donde nosotros criamos el caracol.
Se necesita también una máquina de agua a presión para poder lavar todos los refugios y demás que van a entrar en juego. Se necesita también una bomba de riego, si ya la tienes no la tienes que comprar. ¿Qué más? Se necesita una desbrozadora porque tienes que controlar la vegetación, una desbrozadora, nosotros utilizamos también una máquina para, os diré, un cortasetos de altura, estos que es como un peine que va cruzando sus hojas y va cortando, ¿no? Necesitas también azadas, necesitas también rastrillos, necesitas también una serie de cosas, pues lo normal para labrar la tierra, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas, si ya las tienes, pues no las vas a tener que comprar y bajarán tu inversión, ¿vale? Entonces, a la pregunta con la que comenzaba este vídeo, que ya os dije que era imposible de responder así de forma genérica o de forma tal, la respuesta es que depende, y la clave es de qué depende, y depende de esto que os he explicado en el vídeo, ¿vale? Si queréis tener un seguimiento mayor a este nivel o un conocimiento más grande, pues aquí estamos para lo que necesitéis, ¿vale? Así que, pues nada, un saludo y nos vemos en próximos vídeos, ¿vale?